Bueno, ahora sí. Buenas tardes a todos los que se están sumando. Eva, ¿cómo estás? Bueno, vamos a esperar un ratito. María, gente del equipo que se va sumando. Gracias por estar ahí. Eva, gracias. Vamos a esperar que se conecte Mario, que es el invitado de hoy, para empezar esta conversación. Gracias a todos los que se están sumando a este vivo de viernes, fin de la semana, al fin. Bueno, vamos a ver si Miriam, por ahí también, que se unió. Ahí está. Ahí lo tenemos a Mario, así que... A ver. Sergio, ¿qué tal? Gracias por sumarte. Vamos a conectar con Mario. Ahora sí, me parece que estamos. Hola, buenas Mario, tardes. ¿cómo estás? Hola, ¿me escuchas? Sí, 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 Ah, buenísimo. perfectamente. Bueno, Mario, vamos por ahí a esperar aunque sea un minutito más, así se suma más gente. Dale, dale, por favor. Gracias por la invitación para charlar un ratito. No, por favor. Mientras tanto, bueno, te cuento que nos están saludando. Miriam nos pone hola, qué lindo verlos. Gente que se va sumando, que nos saluda. Así que bueno, gracias por estar ahí. María del Carmen, alumna tuya también, te saluda. Gente conocida, Gente colegas y conocida. compañeros. Muy bien. Sí, sí. Sí, sí, sí. Haciéndonos ahí el aguante en este vivo. Muy bien. Bueno, Mario, yo te voy a presentar y bueno, en todo caso, después cuando terminemos la charla vuelvo a nombrar todo esto como para que la gente también sepa con quién estuvimos hablando, con quién tuvimos el honor la tarde de hoy de No, por charlar. favor, el honor es mío. El honor es mío y para compartir este espacio entre amigos y colegas y demás. Tal cual. Mira, acá Miriam, por ejemplo, pone excelente profesor de prácticas. Así es, Miriam. Fue profesor Maldición, nuestro de las prácticas. Te tiran muchas flores, Mario. Muchas flores estás recibiendo, así que un placer tenerte. Débora, Vigna también. Genio Mario, gran profe. Todos halagos, Mario. Qué bueno. Por, Muchas por gracias. lo menos Lo que pasa es que todas, todas. por privado le dije que me hablen bien. No, mentira. Ah, bueno, bien. Hay un arreglo ahí interno, bueno. Bueno, nada, voy a presentar al invitado que tenemos hoy. Antes que nada, agradecerte en nombre mío de todo el equipo de Conexión Psi por haberte dado el lugar de esta charla, de esta conversación que vamos a tener el día de hoy. Les presento, bueno, Mario Barzola es profesor y licenciado en psicopedagogía, es licenciado en ciencias de la educación, tiene un posgrado en neurociencias y es docente del nivel superior desde el año 2009 y bueno, y también hace clínica. Así que hay un popurrí Un poquito, sí, bastante sí. importante. No sé si me olvido algo, Mario, si querés agregar algo más, si lo dije bien. Bien. No, no, está bien, grande, digamos, por ahí un poco como que son la formación de base, digamos, ¿no? Pero siempre el eje de la psicopedagogía, digamos, ¿no? Como que las demás por ahí fueron complementando esa decisión Ujú. inicial. Exacto, exacto. Sí, sí, una especie de empezar a acrecentar el conocimiento y poder también a veces ver las cosas desde varias perspectivas distintas, ¿no? No quedarse encajado en una sola cosa por ahí. Sí, tal cual, tal cual. Aparte como es la carrera de psicopedagogía, que bueno, que vamos a charlar un poquito hoy, pero que es muy amplio, muy complejo, digamos, y tiene infinidad, digamos, por ahí de aspectos que son difíciles de abordar o que implica por ahí profundizar y más. Claro, totalmente, totalmente, Mario, exacto. Bueno, vamos a adentrar, por ahí le cuento un poco a la gente, la idea del vivo de hoy, por ahí es hacerlo en dos partes, si se quiere, o en dos bloques, un poco al principio hablar
bueno, de nuestra profesión, la psicopedagogía. Como sabemos, ayer se celebró el Día de la Psicopedagogía, del psicopedagogo, psicopedagoga. En sí el mes de septiembre es un mes bastante importante para la educación, ya que bueno, ahí tenemos como varias celebraciones, el Día del Docente, del Profesor, del Bibliotecario, del Auxiliar, o sea, todos figuras importantes dentro del ámbito educativo. Y bueno, ayer fue nuestro día, el Día del Psicopedagogo. Yo también soy psicopedagoga, me presento para los que no me conocen, mi nombre es Verónica Ortiz, también me dedico a esta bella profesión. Y bueno, el Día del Profesor también, así que ayer, Mario, por ejemplo, tuviste doble festejo de Doble, profesor y doble, de sí, psicopedagogo. doble jornada, sí, doble Muy bien. festejo. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, bueno, al principio, digamos, una primera parte, vamos a hablar o charlar un poquito acerca de lo que es la psicopedagogía, un poco para que la gente, bueno, los que saben por ahí sepan un poquito más, profundicen en algunos conceptos y bueno, el que no lo sepa, aprenda un poquito más de esta conversación. Y bueno, y en una segunda parte de la conversación, por ahí vamos ya a hablar un poco más de la situación, la verdad que nos ha tocado vivir a todos en este año tan particular, que bueno, estamos atravesando una pandemia, obviamente a nivel mundial, y bueno, cómo afecta eso en la educación y bueno, y siempre pensando en los niños, ¿no? Y en cómo han vivido este proceso. Así que bueno, esas van a ser las dos ideas centrales del vivo de hoy. Y bueno, Mario, entonces, para empezar, me gustaría que nos puedas contar un poquito, para los que nos están mirando, qué se puede decir que es la psicopedagogía. Dale, dale. Bueno, por ahí, digamos, es interesante compartirlo, como decís vos. Hay gente que por ahí, digamos, que por ahí tiene un poquito más de conocimiento de qué es la psicopedagogía y hay gente que lo desconoce. E incluso, sin ir más lejos, recién justo tuve una reunión, digamos, con los directivos del instituto y demás, donde está la carrera acá en Junín, y Ujú, estamos, ¿no?, trabajando en lo que es la promoción de las carreras locales y demás, en la cual está obviamente psicopedagogía. sí, Y incluso hay gente que por ahí que está interesada y me preguntaba, ¿no? Que por ahí que es difícil, digo, explicar qué es la tal cual. psicopedagogía, ¿no? Es Mm, una pregunta fácil, pero una respuesta difícil. Digamos, difícil porque es muy complejo y muy variado su espectro y su amplio de aplicación, pero, digamos, desprendiéndome un poquito de la teoría taxativa y literal, y yo por ahí la sintetizo, digamos, como que la psicopedagogía es una disciplina que se especializa en el aprendizaje, digamos, ¿no? Y se nutre obviamente de la, como sabemos, de la psicología y la pedagogía, que son un poco las dos disciplinas que confluyen en su nombre, en su etiología. Pero bueno, es eso, ¿no? Es especializarse en el aprendizaje en los diferentes ámbitos, ¿no? Que por ahí más adelante lo vamos a profundizar, pero que por lo general siempre, digamos, se lo relaciona, ¿no? Porque es una disciplina joven, sabemos que empezó hace pocas décadas, después del año ujú, 50, digamos, comparada con otras disciplinas que tienen más de 100 sí. años. Pero bueno, sería como para sintetizarlo, casi con un poco de palabras también caseras, digamos, es una disciplina que se nutre de disciplinas como la psicología y la pedagogía y se especializa en el aprendizaje, básicamente. Ujú, ujú. Sí, me parece importante esto que vos decís porque, bueno, el hecho de que sea una disciplina nueva hace que por ahí hasta hoy en día se cometan ciertos errores al confundirla por ahí con otras disciplinas u otras ciencias, digamos, ¿no? Nada, nos suele pasar mucho a los psicopedagogos cuando recibimos consultas que relacionan la psicopedagogía con la psicología Claro. y bueno, y lo ven como que trabajamos con niños, entonces somos como psicólogos de niños, ¿no? Entonces, bueno, eso es una cuestión siempre a aclarar con las consultas, con que nos llegan y demás. Entonces, bueno, me parece por ahí importante que podamos diferenciar, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de la psicopedagogía con la psicología, con la educación, ¿no? Con la pedagogía, si bien se nutre, como vos decís, de estas grandes ramas, fundamentalmente, ¿en qué se diferencian a la hora de trabajar, ¿no es cierto? De intervenir, mejor dicho. Claro, básicamente, digamos, es cierto lo que vos decís. Por ahí, digamos, como vos también que estás en la parte clínica, nos ha pasado que nos llegan consultas, digamos, ¿no? Que a los padres le dicen, lo mandan a fonoaudiología, o lo mandan por ahí, digamos, a terapista ocupacional, o le sugieren por ahí, digamos, psicología, y como que van todos, digamos, a psicopedagogía como para poder, como confundiendo un poco, ¿no? Los roles y la disciplina. Es muy habitual, digamos, ¿no? Por ahí esa confusión. Pero Sí. bueno, obviamente, digamos que
por ahí un poco el rol del psicopedagogo, como para profundizar un poquito lo que estábamos hablando, es básicamente es un profesional capacitado para prevenir, diagnosticar y realizar intervenciones en lo referente a lo educativo. Por lo general, digo, siempre aparece, ¿no? La de primeras dificultades de aprendizaje o problemas, digamos, de aprendizaje en las edades tempranas y es la institución formal la que la detecta, ¿no? Sea el jardín o sea la primaria. Pero bueno, se puede intervenir en cualquier instancia y en cualquier ámbito, y de hecho, digamos, en las últimas décadas se ha ampliado y profundizado un montón. Tal cual. Sí, sí, bueno, eso también me parece un aporte importante, el hecho de no recortarla simplemente a lo que es la niñez, digamos, ¿no? Cuando nosotros hablamos de aprendizaje, hablamos del aprendizaje durante toda la vida. O sea, uno hasta que deja de estar en este mundo puede aprender y bueno, y en eso se basa también nuestros campos de intervención, ¿no? No solamente el hecho de trabajar con niños, sino también, bueno, poder trabajar con otras edades, en otros ámbitos. ¿Qué nos podés contar un poco sobre eso? Sí, tal cual. Yo creo que por ahí, digamos, es muy habitual cuando, por ejemplo, me ha pasado a mí como estudiante y después también como ya psicopedagogo recibido, que cuando yo decía, ¿qué haces vos? Y yo soy psicopedagogo. Ah, es algo que tiene que ver con los chicos, ¿no? Como que siempre, digamos, está el reduccionismo, la relación con las edades tempranas. Ujú. Lo cual es verdad, pero es como decís vos, solamente una parte. Y en la actualidad, digamos, los campos de intervención de la psicopedagogía se han diversificado y ampliado notoriamente, digamos, ¿no? Obviamente que primero incursionó en lo educativo, pero después se fue ampliando, digamos, al ámbito de la salud. Hoy en día tenemos el ámbito judicial, como la psicopedagogía forense, tenemos el ámbito, digamos, dentro de la salud tenemos ramas sociocomunitarias y tenemos la parte clínica, digamos, ¿no? Que por ahí en la clínica estamos un poquito más familiarizados nosotros. También tenemos el ámbito laboral, empresarial, o sea, como que se ha diversificado un montón en los campos. Y en la edad de abordaje, ¿no? Es de cero hasta más de 100 años, porque la verdad que también se ha relacionado últimamente mucho con la gerontología, y se están trabajando con adultos mayores. Por ejemplo, en la Universidad acá de Junín tenemos referentes de la carrera, eh, que están trabajando, digamos, con el PEPSAN, ¿no? Con adulto mayor, con la estimulación cognitiva, con un montón de cuestiones que hasta hace muchos años atrás, o no tanto, era como que estaban a espacios por ahí, digamos, que eran poco trabajados y sobre todo por ahí para la psicopedagogía, ¿no? Pero bueno, como pasa también con un montón de otras disciplinas. Pero bueno, Sí. es bastante amplio. Por eso es que justamente que yo considero que es bastante complejo, ¿no? La Ujú. psicopedagogía, porque fíjate que estamos hablando de infinidad de campos, formales y no formales, y de distintas franjas etarias, ¿no? Que para lo cual Tal cual. cada una va a necesitar, digamos, una preparación, capacitación permanente. Porque no es lo Ujú. mismo trabajar, digamos, con un nene de sala de 4 que en un adulto mayor, digamos, en una sociedad de fomento de 88 o de 80, como nos ha pasado. Tal cual. Sí, 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 totalmente. Sí, por eso es como que uno está todo el tiempo en continua formación, porque bueno, son esto que vos decís, ¿no? Hay tanta variedad de ámbitos y de edades y de casos con los que uno se encuentra que bueno, tiene que también profundizar para ese caso particular, qué es lo que, o ese ámbito, ¿no? Qué es lo que necesita y bueno, y eso hace que uno esté en continua formación. Obviamente como cualquier disciplina, como cualquier Sí, sí, profesión, sí. uno siempre se forma. Pero bueno, esto me parece importante por ahí remarcarlo, sobre todo por ahí para la gente más joven, bueno, en este año tan particular que los chicos, sobre todo finalizando el secundario, que están como pensando, ¿no? Qué hacer el próximo año, bueno, saber esto, que la psicopedagogía es más amplia de la idea común que suelen escuchar y que puede Claro. tener variedad de campos. Lo que sí, bueno, obviamente hay que abrirse y eso quizás en lo que todavía estamos en construcción. No sé qué te parece a vos, es como que todavía hay campos que necesitan ser explorados, ¿no? Sí, Me sí, parece. totalmente. O sea, en realidad, digamos, siempre, digamos, la formación base de la disciplina de la psicopedagogía es, digamos, el aprendizaje y todo lo relacionado con el aprendizaje, ¿no? Después, obviamente, que a medida que uno por ahí, no sé, si bien en la formación ve un paneo, ¿no? De lo que es la psicología Sí. evolutiva, de lo que son laboral, forense y demás, siempre, digamos, la base sería, digamos, lo relacionado con el aprendizaje. Pero bueno, obviamente que a medida que uno después se quiere perfeccionar o dedicarse más a un campo por sobre otro, te va a implicar, digamos, como decís vos,
seguir, pero como pase hoy en día, digamos, ¿no? En la era del conocimiento tan fluctuante, como acá Sí. pasa en casi todas las disciplinas o especialidades, pero te va a implicar por ahí capacitarte, digamos, ¿no? Y estar en contacto permanente. Ujú. Pero siempre, digamos, como Totalmente. que la especificidad, digamos, psicopedagógica, digamos, es la vertebral, que es el aprendizaje y la forma de ayudar de nuestro rol más allá del contexto, ¿no? Sea en una empresa, sea en un ámbito educativo o sea en una sociedad de fomento con adultos mayores. Ujú. Totalmente, Mario, exactamente. Bueno, y en los años de carrera tuyos, que no son muchos, no vamos a decir cuántos, o sí, No. ¿cuáles son por ahí los ámbitos donde vos has trabajado? Bueno, un poco lo dijimos en tu presentación, pero bueno, si nos querés contar un poquito en qué ámbitos has trabajado y por ahí nada, cuál te ha gustado más, cuál te has sentido más cómodo, ¿no? En esta variedad de campos que decimos que hay para trabajar. Sí, sí. Bueno, yo en realidad cuando comencé a estudiar psicopedagogía, había tenido una primera experiencia por abogacía, y la verdad que, bueno, fue cuando recién se instaló acá en Junín abogacía, era algo todo muy bastante nuevo, diferente, y la verdad que no me enganché, digamos, ¿no? Y después, como que incursioné por psicopedagogía casi porque estaba relacionado con lo psicológico, digamos, ¿no? Eh, pero bueno, y en mi primer título de base es de profesor y como que por ahí me afiancé, digamos, frente al curso, digamos, esas cuestiones. Eh, y después, digamos, hice la licenciatura como para poder complementar y habilitar el tema de la parte clínica, digamos, ¿no? De hecho, por ejemplo, por ahí, digamos, estoy matriculado, tengo una matrícula provincial y estoy en el registro de prestadores a nivel nacional, que es un trámite, digamos, pero bueno, en los tiempos que corren por Sí, ahí te lo sí, sí. exigen y demás. Eh, pero bueno, hice ese recorrido como docente superior, que me siento bastante cómodo, digamos, ¿no? Que en otros ámbitos, y en la parte clínica. Y también por ahí, digamos, desde el punto de vista por ahí institucional, también trabajo, estoy relacionado con una organización que si bien no ejerzo el rol directamente de psicopedagogo, la formación psicopedagógica me permitió poder aplicar permanentemente, ¿no? Esos tiempos de aprendizaje, ese trabajo, digamos, sistémico y esa mirada que uno tiene, ¿no? Desde este lado y te ayuda para un montón de cuestiones. Sí, totalmente, Mario. Bueno, bien, has tenido un recorrido ahí, pero bueno, Sí, siempre la sí. docencia es como la base de todo, me parece. Sí, 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 por ahí con lo que me siento por ahí más cómodo y trato, digamos, de permanentemente intentar de ponerlo mejor, digamos, a veces se logra, a veces no, habrá docentes, habrá alumnos, digamos, egresados que te valoren y habrá algunos que por ahí no, porque esto, viste, es así, digamos, uno no puede Sí, conformar a todo el mundo. Pero la verdad que en sí, educación me siento bastante cómodo y llamativamente, digamos, cuando yo empecé a estudiar, y era el profesorado en psicopedagogía, no quería saber nada con ser profesor. De hecho, yo siempre mira, recuerdo que las prácticas de aquel momento, aquel plan viejo que te habla ya por el 2000 y piquito, eh, me costó mucho, ¿no? El estar frente al curso, por la exposición, por el manejo del grupo, pero bueno, la verdad que lo fui puliendo y uno, como en la práctica, como todo, va mejorando también. exacto, exacto. Bueno, Mario, diciendo que sos docente, profesor, contame un poco cómo has vivido este año tan particular, ¿no? Desde el lugar de la docencia, desde cómo los docentes que sinceramente yo les tengo una gran admiración porque han tenido que reconstruirse, que amoldarse, si se quiere, a esta nueva situación que nos ha tocado vivir, reinventarse, ¿no? Nuevas formas de llegar a los alumnos. ¿Cómo has vivido esta época, ¿no? de tanto consumo de lo virtual con tus Sí, sí, alumnos? O total. bueno, eso. Sí, 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 sí. Bueno, la verdad que yo creo, digamos, que fue un cambio bastante brusco y diferente para todos, digamos, ¿no? Nos ha atravesado a todos, pero por ahí, digamos, desde lo educativo, con defectos y con virtudes, digamos, yo creo que por ahí es de valorar que el sistema educativo fue uno de los pocos sistemas que trató de seguir adelante, digamos, ¿no? No es que se cerraron las escuelas y que dijeron, muchachos, nos vemos en el 2021, vemos qué pasa, y Totalmente. bueno, y fueron haciendo, digamos, camino al andar, que con defectos, con virtudes, con aciertos y con errores, pero bueno, yo creo que fue una instancia de aprendizaje, y volvemos por ahí un poco a la esencia de la psicopedagogía,
que nos posicionó a todos, digamos, ¿no? Pero sobre todo por ahí a los docentes, a los educadores, a la institución educativa, en un cambio. A mí, por ejemplo, en lo personal, yo no era de manejar mucho, digamos, lo tecnológico, a tal punto que, Ujú. por ejemplo, con cuestiones tan sencillas como yo tenía, por ejemplo, los módulos anillados en formato papel, y no se los puedo hacer llegar a mis alumnos. Así que tuve que buscar una forma de escanearlo y de ver de qué otra forma, bueno, en algo tan básico como eso, y de ahí, digamos, para arriba, ¿no? Organizar unas clases por Zoom, por aulas virtuales, por plataformas, y también por ir al Sí, instituto o las escuelas tuvieron que buscar otros canales alternativos para tratar de mantener la comunicación. Pero bueno, sí. también se han desnudado algunas falencias, ¿no? Que no todos tienen el acceso al conocimiento ni a la tecnología. Ujú. Sí, sí, me pareció importante, me quedó resonando esto que vos dijiste de que en algún punto yo creo que como educadores nos hizo plantearnos en el hecho de actualizar también, ¿no? Con la época, o sea, si bien esto nos obligó, porque bueno, no quedaba otra forma de llegar a los alumnos, no deja de ser, digamos, una época diferente en donde lo virtual está, donde los chicos se empiezan a comunicar de otra manera, se empiezan a relacionar. Y bueno, y creo que un poquito esto obligó a actualizarse en las nuevas formas de comunicación, esto que vos decías, ¿no? Uno tener los cuadernillos, que encima esto fue a corto plazo, digamos, en pocos años Sí, que sí, se hizo como este despegue tan grande, ¿no? Porque bueno, nada, yo también recuerdo en mi época de estudiante que era, uno siempre estaba con la fotocopia antes de sí, entrar sí, al sí. aula, ¿no? Del material. No tenía tanto acceso bueno, a la virtualidad, a internet, y hoy en día los chicos consumen eso, ¿no? Entonces es una manera también de nosotros como educadores ayornarnos a esta nueva época. Y creo que, bueno, esto nos obligó un poquito a hacerlo a la fuerza, pero hacerlo, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Y también por ahí yo creo que este contexto también vuelve a poner en primeros planos la importancia de la educación formal. Yo tenía, por ejemplo, en una charla, el director del instituto dijo una palabra que me quedó, o sea, la remarqué como algo muy importante, porque él dijo, digamos, que por ahí a lo mejor las redes nos dan conocimiento, ¿no? Uno entra a un tutorial en YouTube, ve, digamos, un montón de cuestiones, y es conocimiento, digamos, ¿no? Perdón, información, más que nada, información. Y la escuela lo que Ujú, trabaja es para generar el conocimiento, ¿no? Entonces, que es un proceso completamente diferente. Entonces, por eso, digamos, ujú, que uno necesita del docente, ¿no? Sea inicial, primaria, secundaria, superior o universitario, obviamente, donde tiene que estar el otro como un mediador para que se pueda aprender. Pero sí, exacto. digamos como que nos posicionó desde un lugar diferente a los alumnos también, ¿eh? Porque hay muchos Ujú, casos, digamos, de que se tuvieron que familiarizar con un Classroom, con un Zoom y con descargar una aplicación. Y bueno, y también hay gente que quedó reflejado, que por ahí no puede acceder por no tener el recurso, no tener un teléfono, por ejemplo, con una cámara. tal cual, tal cual. Sí, sí, por eso esto que vos decís es también fundamental, el hecho, digamos, de que en el proceso se necesita de un otro, digamos, ¿no? No es solamente el hacer llegar el material, ¿no? Como quien dice, que bueno, ha pasado también, obviamente, uno va evaluando, ¿no? En esta tarea de la psicopedagogía, uno también está muchas veces analizando todas Sí, estas sí. cuestiones del aprendizaje y cómo se llega al conocimiento y bueno, esta otra de las cuestiones que uno analiza, ¿no? El hecho de que los chicos reciban, por ejemplo, el material no garantiza la Claro. adquisición significativa de ese conocimiento, ¿no? Y bueno, y ha pasado también que los padres han sido unas figuras bastante importantes en este proceso de acompañamiento para los chicos, para sus tareas, para sus estudios. Así que bueno, también son parte de todo este camino que nos ha tocado vivir este año, Sí, ¿no? sí, eso sí, por ahí es importante lo que vos remarcás. Yo creo que también este contexto de pandemia reflejó y dejó más claro que nunca que si bien la escuela tiene un rol muy importante, o sea, sola no pueden, digamos, ¿no? Entonces como que reposicionó tanto al alumno por un lado, ¿no? Como para ser responsable, autónomo, tratar, digamos, de tener un rol activo en su aprendizaje, y a la familia, digamos, ¿no? Como contenedora, como gestionadora, ¿viste? Desde el recurso también, pero sobre todo desde la contención. Eh, Ujú. y bueno, ojalá, digamos, que por esto sirva, digamos, como para poder mantener y sacar lo positivo y sostenerlo en el tiempo, ¿no?
Sí, 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 totalmente. Yo a veces, muchas veces los hablo con, bueno, con padres de pacientes y demás. Esta cuestión, bueno, que decía anteriormente, ¿no? Que han tenido que cumplir un poco ese rol. Acá no se trata de suplantar nada, ¿no? Cada uno tiene su rol, el docente es el docente, el alumno es el alumno y el padre es el padre. Pero bueno, esto que vos decís, esta tríada por ahí que se ha armado, me parece que eso, digamos, si uno lo sabe aprovechar, es algo totalmente positivo, ¿no? Que los padres puedan tener ese momento donde, bueno, puedan sentarse con los chicos y compartir ese momento de resolución de una tarea, o que, bueno, el mismo chico pueda también contar con su papá, con su mamá, su abuela, su tío, quien sea que esté en ese momento para poder resolver, ¿no? Y bueno, y siempre, obviamente, volviendo al docente, que es el que contextualiza toda esa cuestión. Pero bueno, me parece importante porque fue una manera también de comprometer, si se quiere, a las familias y de lograr algo siempre en pos de los chicos, ¿no? De acrecentar sus conocimientos. Pero bueno, digamos, también está esta otra cuestión y por eso quería saber cuál fue tu opinión de si has recibido más consultas o qué es lo que has escuchado, esta cuestión también vincular, ¿no? Porque no solamente se trata de la transmisión del conocimiento, sino también qué ha pasado desde el lugar del vínculo, ¿no? Con los niños, con los chicos, con los jóvenes, que por ahí han quedado relegada esa parte, ¿no? Del juego, del encuentro con un otro, ¿cómo lo ves esta cuestión? Sí, yo creo que por ahí esa es una de las debilidades, ¿no? Que aparecieron o que se pueden ver en este contexto de pandemia, porque si bien por ahí se acrecentó, digamos, ¿no? La virtualidad, pero pensemos por ahí, digamos, en edades tempranas, ¿no? Porque por ahí una persona adolescente en un estudio terciario superior tiene otras herramientas para manejarse solo y para comunicarse desde la virtualidad, pero en edades tempranas el chico necesita, digamos, el contacto con el otro desde la socialización, desde el vínculo, desde el contacto cara a cara. Y bueno, yo creo que por ahí, en algunos casos, digamos, siempre hablamos en potencial, porque cuando hablamos de personas no es Sí, sí, matemática, pero bueno. como que yo creo que por ahí fue una de las situaciones que más perjudicó, digamos, ¿no? Yo desde Ujú. paciente, te hablo de mi experiencia personal y contactos que he tenido, como que hay chicos que les costó mucho, digamos, ¿no? Necesita, digamos, y a veces por ahí la explicación de un audio por WhatsApp que le mando la seño y muchas veces no alcanza, no es lo mismo. Pero bueno, Tal cual. se hace lo que, como dijimos al principio, ¿no? Como que están tratando de hacer lo que se puede, y, pero yo creo que por ahí en algunos casos como que le ha costado poder llevar las actividades un poco al día a día y mantener ese hábito, ¿no? Bueno, habría que pensar en el post pandemia, qué pasa con los chiquitos que se estaban socializando, ¿no? En inicial, en los primeros años de primaria y demás. Tal vez el adolescente lo ve más como unas vacaciones, ¿no? Pero en las Sí, edades sí, sí. tempranas, que como por ahí le va a costar un poco más, entonces ahí hay que tratar desde la familia y desde la escuela buscar recursos, que de hecho, digamos, del Ministerio de Educación ya hay algunos aspectos, ¿no? De continuidad, de acompañamiento pedagógico y demás, pero va a requerir, digamos, un volver a comenzar desde varias miradas, desde varios aspectos. Sí. Sí, 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 totalmente. Yo lo pensaba también esta cuestión, bueno, ahora obviamente, sobre todo en nuestra ciudad, por ahí la situación está un poco más complicada, así que no es algo que se piense, ¿no? En este año dudo que suceda, pero bueno, en un momento se había hablado, de hecho se probó en algunos países del mundo y bueno, esta cuestión de retomar, volver a clases, ¿no? Con grupos reducidos, con pocos chicos. Y yo en eso siempre, digamos, cuando leía ese tipo de información o de noticia, como que siempre pensaba en esto que vos decís, ¿no? En los más chiquititos, ¿no? Claro. Que el contacto es crucial en las primeras, la primera infancia, digamos, si se quiere, ¿no? En Sí, el sí, sí. jardín, en los primeros grados de la primaria. Pensaba eso, ¿no? Cómo manejar esa cuestión del abrazo, del contacto. Nada, una situación bastante compleja para llevar adelante y un desafío muy grande para los docentes, sobre todo. Sí, sí, es algo, viste, que es completamente nuevo, impensado e imprevisto, y la verdad que no hay muchos estudios a priori, por eso digamos como que estamos hipotetizando. De hecho, Tal digamos, cual. de psicología, hablando con otros colegas, están tratando de hacer algunas investigaciones con qué pasa con el post pandemia, digamos, ¿no? Y bueno, yo creo que en educación también seguramente que va a llevar un tiempito volver a ensamblar, pero bueno, vamos a tener que estar activamente y como digo al principio, ¿no?
lo que los cuenten con esa familia que pueda acompañar o con el adulto responsable, eh, que en la mayoría de los casos lo están, en algunos casos sabemos que hay distintas realidades, tal vez por ahí son suplantados por otros agentes, pero bueno, trabajar conjuntamente. Eh, Claro, y acá, bueno, refleja un poco lo que decíamos al principio, o sea, el rol nuestro como psicopedagogo es muy importante, pero desde la mirada sistémica necesitamos del otro que acompañe, ¿no? Porque nos ha ujú, pasado la soledad, digamos, de la hora semanal en el abordaje clínico, si hasta la semana que viene no tratan de hacer algo diferente, o por ahí, digamos, ¿no? Desde la familia, desde el paciente, desde la escuela y demás, es mucho más difícil, ¿no? El carro sí. se hace mucho más liviano si todos tiran. Cuando hay alguien que no tira ese carro, lo hace mucho más pesado, porque además del carro hay que tirar al que no tira, ¿no? Entonces, bueno, es un poco eso, ¿no? Pero que no es sencillo, pero desde nuestro rol podemos generar muchas veces esos espacios. Tal cual. Sí, 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 eso es lo que considero fundamental, que eso es otra de las cosas que yo he visto que, bueno, se han favorecido quizás con esto, ¿no? La conexión, bueno, hablando, como decías vos, de la parte clínica, ¿no? De nuestros pacientes, el poder conectar aún más con la escuela, con la docente del niño, con los equipos, porque, bueno, se trataba de buscar, o se trata, porque hoy en día lo seguimos haciendo, ¿no? La forma de poder ayudar a este niño, más hablando desde la parte clínica de nuestros pacientes, Ujú. como dije, de poder llegar al conocimiento, ¿no? Y bueno, y ahí nada, tuvimos que entre todos armar una especie de equipo, si se quiere, en pos de los niños, ¿no? Que son quizás, si se quiere, los más perjudicados en esta situación. Vos, Mario, en tu caso particular, eh, me habías comentado que haces la parte clínica también. ¿Has recibido más consultas en este tiempo? ¿Cómo lo ves esa parte? Y bueno, en la parte clínica, digamos, como que prevalece, viste, un alto porcentaje en relación al paradigma Ujú, ese, ¿no? De que habíamos hablado al principio, que por lo general se detectan las dificultades en las edades tempranas y en el ámbito escolar, prevalecen, digamos, un alto porcentaje de menores de 14 y 15 años. Y claro. justamente, digamos, que en este contexto del asco, digamos, de la pandemia, era que estábamos limitados para poder atenderlo, digamos, presencialmente. O sea, como que si Ujú, te diría que las consultas se redujeron en ese sentido, ¿no? Por esa limitación, y las que estuvieron presentes fueron más que nada desde esa imposibilidad, ¿no? O sea, virtual, de poder seguir el sí, contenido, de poder no entender una explicación de alguna docente, o de ver si sí. podían complementar con alguna otra esfera. Y donde sí yo noté muchas más consultas en este contexto de pandemia fue en el ámbito educativo, digamos, ¿no? Del rol docente, a diferencia, digamos, del cara a cara, donde Sí. por ahí permitió por ahí eh, pulir y profundizar ese canal de comunicación virtual mucho más. Ujú, sí, sí, totalmente. Sí, yo con respecto a esto también lo pensaba en cómo las consultas, digamos, que uno tenía antes, ¿no? Que bueno, las podía hacer de manera presencial. Nosotros también, desde la parte clínica, ¿no? Como profesionales, también tuvimos que reinventarnos, porque bueno, pasa, de hecho, también con muchos pacientes que las familias por ahí muchas veces lo que plantean es esto, bueno, estamos ya como desbordado, si se quiere, por decirlo de alguna manera, con todo lo escolar, como para sumar también Sí, sí. una sesión semanal, ¿no? En este caso nuestro, de psicopedagogía. Y uno, bueno, obviamente que entiende, porque nada, imagínate en una familia tipo, por ejemplo, de 3, 4 chicos, ¿no? Cada uno con su Zoom, sumarle a su vez las sesiones psicopedagógicas o fonoaudiológicas o lo que sea, bueno, esto también afectó quizás nuestro campo, por decirlo de alguna manera, y uno también tuvo que buscar otras formas de llegar, ¿no? A los niños. Yo creo que lo fundamental de este tiempo, sobre todo, fue mantener ese vínculo, poder ser sostén, te diría, de la familia. No sé si vos coincidís conmigo, ¿no? En este acompañamiento, ¿no? De este proceso, acompañar a los padres, acompañar a los docentes, como vos decías, y bueno, un poco frenar en el sentido de las exigencias, ¿no? Como que uno también tuvo que repensarse los objetivos este año. Quizás uno arrancó marzo con una serie de objetivos a cumplir y bueno, los tuvo que cambiar, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta la situación por la que pasan las familias, sobre todo. Sí, sí, totalmente.
y por eso mismo, tal vez desde la virtualidad, digamos, como una de las pocas fortalezas, digamos, ¿no? Era que te permite por ahí tratar de mantener y de acompañar y de apuntalar, ¿no? Ese trabajo, digamos, que hacen los pacientes de su casa y con su familia. Si bien ahora este Claro. último tiempo como que se flexibilizó un poquito, pero bueno, recordad que el principio era, no se podía salir ni a la vereda, ¿no? Y bueno, entonces, desde ahí, yo creo que por ahí vuelve a cobrar preponderancia el rol de la escuela, los docentes, y también de nuestro lado, digamos, ¿no? Como para sostener, tranquilizar y acompañar dentro de lo posible, ¿no? Pero bueno, coincidimos que fue una limitación para todos, ¿sí? Tal cual, tal cual. Mario, te consulto. Hay, bueno, sobre todo pasó hace muy poquito, así que es como una información nueva, si bien es algo que se venía barajando, más considerando esto que hablábamos en un momento de que, bueno, la situación hace casi imposible la vuelta a clases en este año. En el mes de agosto, bueno, hubo una reunión con el ministro de Educación, Nicolás Trota, ¿no? Con el Consejo Federal de Educación, en donde, bueno, resolvieron algunas cuestiones sobre cómo seguir, cómo resolver, ¿no? A nivel contenido de los chicos de este año y el año que viene. Y bueno, la frase, yo creo que muchas veces uno tiene que informarse mucho porque, bueno, los medios suelen ser como bastante, tratar de llevar una línea de pensamiento y ahí es donde Ujú. se generan por ahí las confusiones o bueno, o el pensar que todo lo que se hizo este año no valió, ¿no? Porque bueno, como que el titular más importante que ha salido en estos últimos días es que los chicos este año nos van a repetir, van a promocionar. Ese es como el titular mayor y muchas veces uno ve que en esas noticias, sobre todo esto que hablamos de la virtualidad, ¿no? Cuando salen a nivel virtual, los comentarios son totalmente repudiables porque, bueno, consideran que qué pasó entonces con todo lo que se trabajó este año, ¿no? Bueno, Claro, me sí, sí, parecía sí. importante este espacio también para aclarar ese tipo de cuestiones y bueno, y no considerar para nada, desde ningún punto de vista, que todo lo que se trabajó este año fue en vano, ¿no? Sino que esto, como nos obligó a ajustarnos a nuevas formas de llegar a los chicos, bueno, también hay que ajustarse a nuevas formas de poder evaluarlos y de poder ver cómo promocionar al siguiente año. Sí, sí, totalmente. Bueno, lo que sucedió acá, viste, que la verdad que cuando comenzó, digamos, ¿no? Esta pandemia, este contexto, no se sabía si podía llegar a durar un mes, 2 meses o un año. Y bueno, por eso es que se fue un poco que haciendo camino al andar. Ahora ya, digamos, como que estamos casi a meses de cerrar el año, ¿no? De lectivo y demás, se está diagramando como que si bien no habría, por lo que yo pude ver en los documentos y demás, no habría por ahí permanencia o repitencia, por así llamarlo, pero bueno, Ujú. no es que el que trabajó, digamos, no, lo hizo en vano, sino como que tiene la posibilidad del año que viene de poder corroborarlo, digamos, ¿no? Los contenidos mínimos indispensables según el año. Y lo que les costó sea, digamos, por una discontinuidad de comunicación o por falta de recursos, porque yo sé de casos concretos de alumnos que no tenían luz en la casa, por ejemplo, ¿no? Y de ahí imagínate si van a tener internet o un teléfono con cámara para conectarse a un Zoom. Y bueno, también a esos chicos, el año que viene la idea es acompañarlo para que su derecho a la educación, digamos, se pueda garantizar, digamos, ¿no? Pero bueno, es Claro. algo nuevo. Yo creo que históricamente no hay ningún antecedente de larga data. Nosotros hemos tenido antecedentes, ¿te acordás cómo estaba la gripe y demás? La gripe A Sí, creo que fue, pero sí, se sí, cortó sí, por sí, semanas nada más. sí, Esto es algo diferente, pero bueno, yo creo que va a requerir, digamos, de un trabajo institucional importante para los que no pudieron ir al día, por así llamarlo, en esta virtualidad, acompañarlos para que no queden relegados, digamos, ¿no? Y ahí es donde va a requerir un esfuerzo en conjunto de la escuela, pero también, digamos, desde los alumnos y de su contexto. tal cual. Sí, acá Jessica Dabul también, una ex alumna tuya, Sí, nos comenta, nos hace una aportación, nos adaptamos al nuevo escenario y vamos a tener que seguir adaptándonos a las nuevas realidades. sí, totalmente, totalmente, coincidimos, ¿no? Y sobre todo en estos últimos años y décadas donde el cambio es permanente, digamos, ¿no? Y muy fluctuante la realidad. Ujú, exactamente. Bueno, y acá nos agrega, hay casos de niños de 4 o 5 años que no pueden tolerar lo que es un Zoom con sus compañeros, nos angustia mucho verlos a través de una pantalla. Bueno, esto que yo te decía hoy, ¿no? Sobre todo pensar
digamos, uno tiene que pensar en todos los alumnos, porque bueno, cada uno en su nivel evolutivo va a tener sus particularidades. Pero bueno, sabemos que por ahí chicos más grandes tienen otro recurso, que es básicamente la comunicación, el lenguaje, ¿no? Que siempre la palabra Claro. alivia. Entonces, desde ese lugar uno lo puede trabajar, ¿no? Pero con los chicos más chiquititos esto fue un tema de la conectividad, de ver a su señorita a través de una pantalla, a sus compañeros. Eso fue una situación bastante delicada, si se quiere, ¿no? Sí, sí, totalmente. Aparte, digamos, sobre todo coincido con lo que dice Jessica, el aporte, digamos, que en las edades tempranas, y sobre todo en inicial o primer ciclo de primaria, uno de los ejes fundamentales es la socialización, digamos, ¿no? Entonces trabajar con un Claro, otro. Y bueno, en claro. este contexto eso no se pudo obviamente realizar. Y bueno, va a ser un volver a comenzar a partir del momento que se levanten. Esperemos que sea para el año que viene. Sí, ojalá. Ojalá, ojalá, Mario. Sí, por eso digo que también hay que investigar y hay que saber, digamos, ¿no? Leer entre líneas cuáles son los mensajes, ¿no? Las ideas que se tienen con respecto a cómo va a ser el retorno a clases el año que viene y considerando esto, ¿no? Porque, bueno, sobre todo en las etapas de finalización, de sala de 5, Claro. bueno, los que pasan a secundario, digamos, se consideró que o sea, hacerlo como si fuese una unidad pedagógica, digamos, donde se pudiera trabajar en conjunto, ¿no? El año anterior con el nuevo año del niño al que ingresa. Bueno, teniendo en cuenta esto, sobre todo yo pienso en los niños de sala de 5, ¿no? Que el año que viene se tienen que enfrentar a un primer grado, un cambio de institución, compañeros nuevos quizás, si es que no siguen con el mismo grupo, docentes nuevas. Bueno, digamos, todo esto hay que considerarlo en estas nuevas realidades que nos comentaba Jessica también y tenerlo en cuenta, que es una situación bastante compleja. Entonces, digamos, no es una cuestión de liviandad de decir, bueno, listo, pasan todos y ya está. Me parece que se trata por ahí de analizar la complejidad de la situación, ¿no es cierto? Sí, totalmente, totalmente. Y acá por ahí es importante lo que vos mencionaste recién, digamos, ¿no? Que por ahí cuando se lanza alguna información, digamos, ¿no? Y si se la da en forma parcial, se puede llegar a malinterpretar, y, ¿no? Y entonces, bueno, entonces no hago más nada en la escuela porque pasamos todo, ¿no? Entonces, bueno, por ahí es importante que el mensaje sea claro y que acá lo prioritario del sistema educativo es que todos tengan el derecho a la educación, digamos, ¿no? No es que todos aprueben. Tal cual. Y yo creo que está enfocado Tal desde ese cual. lado, ¿no? De Sí. acompañar y apuntalar, y el que se vio limitado para poder hacerlo durante este periodo, o hacerlo, digamos, en su totalidad, el año que viene desde la escuela tienen la obligación y la responsabilidad de acompañarlo, digamos, ¿no? Y que su Ujú. derecho a la educación sea considerado y respetado, pero también ¿no? Con lo que le corresponde al alumno y a su contorno. Sí, 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 totalmente. Em, ¿Cómo ves este año, para ir haciendo como unas reflexiones finales, ¿no? ¿Qué aspectos positivos y negativos ves con respecto, bueno, un poco lo estuvimos conversando, pero para llegar como ahí a una conclusión más cerradita, con respecto a los aprendizajes de los niños de este año, ¿no? ¿Qué fue positivo y qué fue negativo, si se quiere? Sí, bueno, esto, digamos, desde una apreciación netamente personal, digamos, ¿no? Porque como dijimos recién, la verdad que es algo nuevo y seguramente a posteriori va a ser para que se hagan muchas investigaciones y análisis. Ujú. Pero yo creo que por ahí a lo mejor como positivo de este contexto, eh, permitió, digamos, reposicionar y revalorar el rol, digamos, activo del alumno primeramente, y yo tengo ejemplos, por ejemplo, en superior también, pero digamos, esto lo podemos traspolar a cualquier franja etaria, y de su contexto, digamos, ¿no? O sea, hay quienes dicen por ahí, digamos, que en la actualidad no todos tienen por ahí una familia que pueda acompañar, hay nuevas configuraciones familiares, eso es cierto y es valedero, pero siempre está el otro, digamos, ¿no? Que tiene que volver a tener el rol activo. Entonces yo creo que por ahí como una de las cuestiones positivas es poder revalorizar ese acompañamiento del alumno. Y también, digamos, como una de las fortalezas fue amigarnos con las tecnologías, digamos, ¿no? Y ver, la verdad que uno desde la educación piensa que usaba la tecnología, ¿no? Cuando proyectaba un video, ¿no? Sobre ecosistemas, sobre alguna planta. Y la verdad que es Sí, sí, mucho sí. más que eso, y utilizar los recursos, ¿no? Un videíto clarificador, a veces una clase de Zoom o un Classroom, que estaría interesante poder mantenerlo como un complemento al contacto diario cara a cara. Ujú. Eh,
Y por ahí como debilidad, bueno, lo que mencionábamos recién, digamos, ¿no? Sobre todo en las edades tempranas, ese imposibilidad, digamos, de la socialización, del estar con un par, del aprender hábitos. Bueno, el tema Ujú, de los hábitos, yo creo que acá veo, digamos, yo también como padre, por ahí lo pude ver, como que se vio alterado completamente los horarios, por ejemplo, ¿no? Y esa fue otra debilidad de este contexto de sí, pandemia, ¿no? sí, Quedarse sí, hasta sí. tarde mirando tele, y por ahí levantarse al mediodía, como yo tengo por ahí chicos adolescentes, ¿no? Lo veo más de otro lado, pero bueno, Sí, es otra de las debilidades de este contexto de pandemia, ¿no? Entonces, cuando volver a instalar en una corsada normal y los hábitos de acostarse no tan tarde, y levantarse temprano, y eso yo creo que va a haber que volver a retrabajarlo, digamos, ¿no? tal Eh, cual, Sobre sí, todo, digamos, porque, digamos, como sabemos que hay dos leyes que rigen el aprendizaje, ¿no? Que son la contigüidad, o sea, ¿no? Lo continuo, y la proximidad temporal. Y yo creo que esa fue una debilidad que en muchos casos se vio cortada, digamos, ¿no? Porque no hubo continuidad, porque por ahí muchas veces los chicos hacen los deberes cuando pueden o cuando querían, y también, digamos, la proximidad temporal, o sea que si dejan pasar mucho tiempo, hay más posibilidad de atraso y que se desconecten. Pero bueno, sí. por ahí a lo mejor yo creo que sería interesante, apoyado en el concepto por ahí conocido por la psicopedagogía de resiliencia, ¿no? De tomar por ahí lo positivo de esto, para poder contrarrestar lo negativo, y lo positivo mantenerlo en el tiempo, digamos, ¿no? Y yo creo que por ahí nos va a ayudar a que cuando se retome sea de la mejor manera posible o lo menos traumático posible. Tal cual. Sí, vos sabés que mientras te escuchaba, pensaba hace un tiempo ya, te diría casi cuando se inició toda esta cuestión de la pandemia, la cuarentena y demás, con la psicopedagoga del equipo, con María del Carmen, hicimos un vivo también hablando de esta cuestión, ¿no? De las tareas, de cómo organizarse. Bueno, en su momento nosotros hablábamos un poco de esto, ¿no? De tratar Sí, sí, de sí. Lo pude mantener ver, los sí, sí. horarios, tratar de mantener las rutinas, ¿no? Pero bueno, siempre flexibilizando, ¿no? Flexibilizándolo, porque una cosa es el chico dentro de la escuela, ¿no? De que en algún punto eso es lo estructura, y acá volvemos a la importancia, ¿no? De la escuela como institución desde un lugar simbólico, ¿no? Esto de poder reglarlo, de poder acomodarlo, de poder estructurarlo, y bueno, todo eso, haberlo traspasado al hogar, fue bastante complicado, ¿no? Generar rutinas, generar, como vos decís, hábitos, horarios. Sí, sí, sí. Nosotras un poco hablábamos de eso y bueno, es un poco esto que decíamos también hoy, las consultas que uno recibía, ya sea de sus pacientes o de sus cercanos, decir cómo hago para organizarme, ¿no? Y bueno, uno siempre por ahí trataba de transmitir esta idea, ¿no? De organizarse, pero bueno, teniendo en cuenta también el sistema familiar, o sea, las Claro, sí, actividades sí. de la familia, porque bueno, al principio, como vos decías, sí, estábamos todos encerrados, ahí era como que teníamos todo el día, pero bueno, cuando ya los padres tuvieron que empezar a trabajar o también Claro. tenían sus reuniones o lo que sea a nivel virtual, bueno, ahí fue una cuestión de reorganizarse. Y creo que esto también va a ser algo a reacomodar una vez que, bueno, que podamos volver a las aulas. Lo que te quería consultar, ya que estábamos en esta reflexión por ahí más centrados en los niños, y vos siendo docente del nivel terciario, ¿cómo ves la experiencia de tus alumnas desde un nivel terciario, ¿no? ¿Cómo lo ven? Sobre todo, yo siempre pienso en el inicio de todo, ¿no? Que es un momento en el cual uno está como muy hallando el camino, allanando el camino, ¿no? De, bueno, esto que decíamos, de un primer grado, de un nivel secundario, también el que inicia una carrera, que yo digo es una decisión para... Ay, Mario, ¿me escuchaste? ¿Me fuiste? Sí. No, no, escucho, escucho. Ahí está. Se Ahí había está. movido un poco, digo, pensé que se nos había ido la conexión. ¿Cómo lo viviste vos como docente con tus alumnas? O sea, la Sí, experiencia, ¿no? Que tenían ellas desde su lugar de alumna. claro, sí, sí, bueno, fue una experiencia completamente diferente y distinta, y lo que sí yo pude ver, digamos, que a ella, a los alumnos, lo posicionó desde un rol mucho más activo. Eh, Ajá, Porque, por ejemplo, lo hablamos en reunión de equipo, por ejemplo, de profesores. Hay veces, digamos, que dentro de la heterogeneidad de alumnos, tener alumnos, por ejemplo, que va, se siente en el salón y a lo mejor pide el material una semana antes del primer parcial. Bueno, acá no, claro, acá nos llevó a ellos, por ejemplo, a estar con actividades perdón, con actividades pautadas semanalmente, con la claro, obligación, digamos, de hacerlo y subirlo a una plataforma y respetar ese seguimiento. Yo creo que, dicho por ellas también,
como que las obligó a ir más en el día a día, digamos, ¿no? Que por ahí a lo mejor en una cursada normal no se veía. Claro. Y bueno, y hacer ese canal de comunicación mucho más asiduo para poder respetar, digamos, los requerimientos de cada cátedra o de cada carrera. Ujú, exacto. Bueno, ahí eso es entonces un aspecto positivo, esa parte de la Sí, educación, sobre todo de nivel superior. Ahí tenemos otro tilde positivo, una fortaleza, lo cual otra está fortaleza. buenísimo que así sea. Bueno, bueno, Mario, nada, para cerrar, alguna reflexión final de toda la charla, de cómo ves, cómo te imaginás por ahí el regreso, perdón, a clases. Ojalá que sea el año que viene, y si no, bueno, veremos, pero cómo imaginás ese panorama, si se puede imaginar, Sí, ¿no? sí. Yo creo que por ahí, digamos, es importante tratar de ser optimistas. Va a ser vivido de diferentes formas, digamos, en diferentes franjas etarias, digamos, ¿no? No es lo mismo inicial, primaria que secundaria. Pero bueno, yo creo que por ahí, en líneas generales, va a ser positivo si nos paramos, digamos, desde ese concepto de resiliencia, ¿no? De poder Ujú, tomar todo lo positivo de lo que nos tocó vivir y poder llevarlo en práctica y sostenerlo en el tiempo. Pero yo creo que por ahí va a ser positivo en el sentido que nos permite por ir reposicionarnos a los docentes, a las escuelas, a los alumnos y a las familias o los adultos responsables desde otro lado. Y ojalá que sirva, digamos, ¿no? para hacer algo diferente, ¿no? Pero bueno, tal cual. vamos a ver cómo será, porque este es algo nuevo y la verdad que por ahí vamos a ir viendo en el día a día. Y sí, 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 yo creo que eso es por ahí el mensaje que uno siempre trata de transmitir, bueno, a los padres o a los mismos docentes, es, digamos, estamos todos en la misma, digamos, ¿no? Como que creo que nadie se ha preparado para esto, ya sea en su formación académica, ¿no? Como docentes, como profesionales, bueno, los padres tampoco, creo, se imaginaron, ¿no? Siendo padres, tener que vivir esta situación en sus vidas, con sus hijos. Entonces, me parece que desde ese lugar es donde uno tiene que empatizar, que tener paciencia, que saber que cada uno de los actores que estamos involucrados en esta situación estamos tratando de ponerlo mejor, siempre pensando en los alumnos, en los chicos, ¿no? Eh, para resguardarlos lo más que se pueda, y bueno, y que esto, como vos decís, Mario, sea pensado de manera positiva, tomando lo bueno y bueno, mejorando aquello que haya que mejorar, pero bueno, tomando lo positivo que nos dejó este, este año tan particular, ¿no es cierto? Sí, 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 tal cual. Yo acá por ahí rescato lo que vos decís, ¿no? Va a ser importante cuando se retome, ¿no? Dos conceptos que vos lo mencionaste, uno que es la paciencia y también, bueno, el acompañamiento, ¿no? Va a llevarle un tiempito hasta que se puedan acomodar de nuevo con los horarios, con los hábitos y un montón de cuestiones, pero bueno, yo creo que el eje va a estar ahí, digamos, ¿no? En el acompañamiento y en la paciencia de todas Totalmente. las esferas involucradas, obviamente. Sí, 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 ni hablar que sí. Bueno, Mario, me parece que hemos llegado a un buen cierre de esta charla. Nada, yo te quiero agradecer en nombre de todo el equipo de Conexión Sí por haberte sumado a esta charla, muy amena, muy cálida, sobre esta situación, ¿no? Un poco, bueno, obviamente que era para celebrar, si se quiere, nuestro día del psicopedagogo, Sí, esa fue la idea cuando pensamos el vivo, y hablar un poco de nuestro ámbito laboral, pero bueno, también a mí me parecía importante charlar sobre esto porque es algo que nos está atravesando a todos, y bueno, también un poco para aclarar algunas cuestiones a la gente que nos escucha, y también transmitir esta idea de tranquilidad que decíamos recién y bueno, y de optimismo sobre todo. sí. Así que nada, yo Mario te quiero agradecer por haberte sumado, y bueno, queda abierta siempre la convocatoria para próximos vivos, ya que ahora rompimos el hielo y Sí, estás súper conectado también, otra plataforma que tuviste que descubrir, así que sí, tal cual. otro aspecto positivo, ¿no? Bueno, pero no, el agradecido soy yo por la invitación. La verdad que como decís vos, es una charla, digamos, entre colegas y compañeros y el afecto prima por sobre cualquier otra forma, digamos, de comunicación. Y bueno, Ujú. y ojalá que por ahí, digamos, podamos entre todos pensar y construir cuáles van a ser las mejores opciones, ¿no? Y para poder eh, apoyar de nuestro rol como psicopedagogo, como educador
pero también como padre, tal también cual. como hermano y también como familia, como para poder en la vuelta a clase sea de la mejor manera y lo menos traumático posible, y bueno, y apoyarlo en lo positivo, sobre todo. Tal Así que cual. bueno, muchas gracias y, No, por y favor, te bueno, quiero leer antes de despedirnos algunos comentarios que hemos tenido de dale, Pau Domínguez, por ejemplo, que nos puso, nadie nos preparó para una pandemia y aún así aquí estamos, acompañar y acompañarnos, lo fundamental en estos tiempos. Bueno, nos manda saludos, muchas gracias, totalmente, Pau, por gracias. estar ahí. Bueno, por eso digo que estamos todos, ¿no? En esta misma situación y en este mismo camino bueno, de pensar que hicimos este año lo mejor que pudimos y el año que viene también va a ser así. Va a ser otro Así que desafío, bueno. tal cual, tal cual. Ujú. Así que bueno, queremos agradecerles, bueno, a todos los que se sumaron, bueno, nos mandan saludos, Daniela, nos pone muy buena conversación, Mario Ibero, bueno, Jessy, Muchas aplausos, gracias. María del Carmen, la psicopedagoga del equipo, quiero saludar a todos para agradecerles por haber estado Sí, por acá favor. también. Bueno, a Débora también, gracias por tanta calidad, tan linda calidad, no, bueno, no sé qué quiso poner Débora, pero bueno, linda jornada, creo yo. Excelente ambos, y bueno, gracias de verdad a todos los que estuvieron del otro lado escuchándonos. Y bueno, Mario, nuevamente, gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias y saludos a todos. Bueno, nos Besos. vemos. Buen fin de semana. Gracias.